Desde hace muchos años los ambientalistas y los expertos en agua vienen denunciando la capa vegetal es supremamente importante para conservar el recurso hídrico. Que Coca-Cola estaba, digamos, extrayendo alrededor de 2 litros por segundo de agua. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy clara de la CAR. Pero entonces es muy extraño porque tú lo que ves de un año a otro es que las fuentes de agua desaparecen y aparecen. Buenas, buenas a todos y a todas. Gracias una vez más por estar acá en este espacio. Hoy, particularmente, pues queremos aprovechar este momento para decirles y darles las gracias a toda la gente que sigue apoyando este canal desde la distancia, desde cualquier parte de Colombia y desde cualquier parte del mundo. Gracias infinitas por seguirse suscribiendo. Es muy importante que lo hagan, que no solamente vean los contenidos y también escriban sus comentarios respectivos, sino que se suscriban. Clave. Mucha gente ve el canal y no se ha suscrito, así que es importante que hagan partecita de esta comunidad. Y también es importante contarles quién va a ser nuestra invitada para los protagonistas de hoy. Es representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se llama María del Mar Pizarro y hoy tiene una denuncia que contarnos que tiene que ver con tema de agua en La Calera. Muchas gracias por estar acá, María del Mar. Muchas gracias, María Camila, por la invitación, a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, la verdad es que es un honor en este espacio, estar en este espacio. Muchas gracias. Bueno, representante, a ver, evidentemente esto lo hemos sabido debido a la cantidad de población que se ha ido a vivir a La Calera. Entonces, cada vez es mayor habitada, hay mayor número de casas, etcétera, y hay más gente. El tema es que los recursos hídricos cada vez son más pocos para esta parte de Cundinamarca, digámoslo así. Entonces, ¿qué hacer y cuál es la denuncia? Bueno, lo primero que todo es que este no es como un problema aislado de La Calera. Desde hace muchos años los ambientalistas y los expertos en agua vienen denunciando que nos estamos expandiendo sin tener el recurso hídrico necesario. Entonces lo que vemos es que hay un montón de construcciones, las constructoras venden edificios, casas, etcétera, y no tienen el agua o el recurso hídrico garantizado. Y eso es lo que es preocupante. Y digamos que hasta ahora los bogotanos hemos sentido el rigor y ahora sí vemos como que es real lo que estaban diciendo, digamos, hace 10 años, hace 15 años o más, los ambientalistas de que hay que proteger la estructura ecológica principal. Cuando tú hablas con los expertos de agua, te dicen, cuando tú dices, bueno, ¿cómo combatimos el tema del racionamiento? Primero hay que cuidar la estructura ecológica principal, la capa vegetal es supremamente importante para conservar el recurso hídrico. Uno pensaría que si yo voy a hacer un conjunto residencial de 1.000 casas, digamos, en el norte de Bogotá o en la sabana de Bogotá, en Madrid, en Mosquera, pues yo tengo que tener una licencia ambiental o por lo menos garantizar que haya el recurso hídrico, pero realmente esto no pasa. Entonces, ¿qué estamos viendo específicamente en La Calera? En La Calera estamos viendo cómo distintos nacederos y quebradas que alimentan, digamos, los embalses al final y que hacen parte, digamos, de toda la estructura hidrográfica de la ciudad, pues se vienen secando. ¿Qué hacen, por ejemplo, los campesinos o los tenedores de tierra muchas veces? Meten vacas, las vacas secan el nacedero y entonces después dicen, no, aquí no hay ningún nacedero, yo puedo hacer una construcción. Pero cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo la CAR? ¿Qué está haciendo la Policía Ambiental para realmente hacerle un seguimiento a aquellos nacederos y recursos hídricos? Y la verdad es que no creo que estemos siendo eficientes en ese sentido. Ok. ¿Qué ha hecho usted como representante a lo largo de estos meses que se ha empezado a descubrir todo esto? Porque sé que han mandado derechos de petición, sé que de hecho ya lo estuvieron trabajando con un medio de comunicación, pero ¿qué han hecho y qué ha pasado con todo eso que han hecho?
Bueno, pues todo esto realmente, nosotros venimos trabajando con la estructura ecológica principal, digamos, con los ambientalistas hace mucho tiempo. Tenemos varios proyectos, por ejemplo, el de control de especies invasoras que busca proteger la biodiversidad de los páramos y de los humedales. Pero específicamente nosotros encontramos una denuncia de la vorágine acerca de que Coca-Cola estaba, digamos, extrayendo alrededor de 2 litros por segundo de agua y que había pagado 600.000 pesos de recibo de agua en un año, lo cual pues nos parecía absolutamente eh, escandaloso, y creo que a la ciudadanía evidentemente también le pareció muy escandaloso, porque mientras si traíamos ese precio, ese recibo de agua a día de hoy era como 800 pesos por metro cúbico, y un bogotano estrato 3 estaba pagando entre 2.900 y 3.000 pesos por metro cúbico. Entonces era como, ¿cómo es posible que una multinacional por envasar agua esté pagando tan poquito y nosotros los bogotanos estemos en racionamiento y no estemos pagando tan poco? Digamos, entonces nosotros cogimos la denuncia de la vorágine, le hicimos eco y empezamos a investigar, y de verdad que yo siento que la investigación, aún siendo congresista, no la han complicado muchísimo. Nosotros, después de lo de la vorágine, pedimos que nos dijeran qué concesiones de agua tenía la CAI, ¿sí? En un principio pues nos dieron la lista de las concesiones, pero ahí no aparecía, por ejemplo, desde cuándo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. ¿Sí? O cuánto estaban pagando. Entonces tocó mandar otro derecho de petición y ahí nos dijeron, bueno, nos mandaron algunos recibos de agua y nosotros pedimos que nos dieran pues el documento, la licencia, la concesión, ¿sí? Para ver de cuándo a cuándo, qué compensación se le había pasado. Porque una cosa que nos dicen los expertos es, miren, aquí hay muchísima agua, ¿sí? El problema no es tanto que se extraiga agua, sino cómo se está compensando ambientalmente, porque lo que va a proteger esa agua realmente es la capa vegetal. Por eso es que empecé contándote el tema de la estructura ecológica principal. Y imagínate que nos mandaron un link al que no se puede acceder, ¿sí? Entonces lo que nosotros también sentimos es que no nos están respondiendo de fondo, ¿sí? Y que han entorpecido un poco el proceso de control político que nosotros estamos haciendo. Eh, lo que sí pudimos, digamos, eh, concluir con esta investigación es que hay digamos, unas concesiones que son realmente escandalosas, ¿sí? Hay conjuntos de 500 casas que tienen el permiso de concesión que tiene el acueducto de un municipio como La Vega o como La Calera. Entonces, nosotros decimos, o sea, ¿cómo es posible que en un momento en el que necesitamos racionar agua, que no hay agua, nosotros estamos hablando de que hay conjuntos que pueden extraer 10 veces lo que extrae Coca-Cola, por ejemplo, y, pues que eso mismo o menos lo pueda extraer todo un acueducto para un municipio, ¿sí? Entonces son Terrible. varias preocupaciones. O sea, la primera preocupación es cuál es la compensación ambiental que se está pidiendo por utilizar nuestro recurso hídrico, que es tan valioso, ¿sí? Entonces vemos que la compensación, por ejemplo, es plantar 1.000 árboles, y los expertos dicen, pero es que no se está pidiendo que se planten los 1.000 árboles donde debe ser, no son las especies que debe ser, o por ejemplo, la compensación que se está pidiendo vale 150 millones, en cambio el recurso hídrico a precio comercial son 1.500 millones, entonces no vemos como realmente unas compensaciones que para nosotros sean suficientes. Ahora, aquí mucha gente, entonces todo el mundo se lava las manos, pero yo quiero ser muy clara en cuanto a las responsabilidades, ¿sí? Uno de los primeros problemas, que es el económico, es la fórmula que se utiliza para el cobro de estas concesiones, ¿sí? Ujú. Esta fórmula, digamos que primero tiene una tasa que establece el Ministerio de Medio Ambiente, y es una tasa supremamente baja, ¿sí? Segundo, la fórmula mide, por ejemplo, el caudal del agua, pero entonces el caudal del agua cuando yo di una concesión hace 30 años es el mismo que hoy en día. Eso es algo que, digamos, por ejemplo, la concesión de agua de Coca-Cola tiene como 30 años, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que nos preocupa. También otra cosa que nos preocupa es lo mismo extraer agua para consumo doméstico que para la industria.
tenemos que tener, por ejemplo, en esta fórmula que evidentemente hay que actualizar, cuántos empleos, por ejemplo, genera, si se trata de soberanía alimentaria, porque yo podría decir que es válido Ujú. extraer muchísimos litros de agua para plantar hortalizas porque eso es soberanía alimentaria, ¿sí? Pero puedo decir, bueno, para envasar agua de pronto debe ser más caro porque no es soberanía alimentaria. Entonces, aquí hay muchas preguntas de fondo. ¿Quién está detrás de estas grandes concesiones? Porque ahí uno se empieza a preguntar, qué negocios habrá, ¿no? ¿Cuánta plata se estará moviendo acá? ¿Quién está detrás de esto? Pues digamos, aquí evidentemente el que da estas concesiones es la CAR. Entonces, por un lado, yo creo que el Ministerio de Ambiente tiene una responsabilidad porque yo creo que el Ministerio de Ambiente, qué pena, el Ministerio de Vivienda en un momento debió decir, para hacer este tipo de construcciones yo necesito una licencia ambiental, ¿sí? Pero ministerios de vivienda de gobiernos anteriores dijeron que no se necesita una licencia ambiental y uno diría, pero ¿cómo no voy a necesitar una licencia ambiental para hacer un conjunto de 3.000 casas en un lugar donde no hay agua? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad clara. Segundo, yo creo que la CAR, porque la CAR ha dicho, por ejemplo, con la licencia de Coca-Cola, no, es que esa es una licencia viejísima, es que la fórmula del costo pues no lo ponemos nosotros, lo pone el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es absolutamente cierto, como te lo dije en un principio, o sea, definitivamente el Ministerio de Ambiente tiene que actualizar la tasa de uso de agua porque el precio es muy bajo, pero la CAR también hay un decreto que dice que puede interrumpir una concesión en cualquier momento y que también puede, digamos, racionar el agua que se le dio. Entonces, si nosotros dijimos en el año 70 le vamos a dar esta concesión a Coca-Cola, nosotros en este momento podemos decir, venga, no tenemos agua, entonces le vamos a racionar o lo vamos a renegociar. Y lo mismo se podría hacer con muchas concesiones. Y yo te voy a decir una cosa, la de Coca-Cola es de pronto la más sonada porque evidentemente es un titular muy indignante para la población de Bogotá, pero hay unas concesiones que realmente a mí me parecen eh, groserísimas. Por ejemplo, encontramos una que al parecer es del padre del exgobernador de Cundinamarca, que es de 23 litros por segundo. Coca-Cola tiene 2 litros por segundo para agricultura. Y yo creo que ahí, digamos, yo no quiero entrar a juzgar porque todavía estamos en medio digamos, de la investigación, pero yo sí que, pero entonces ahí hay que ver cómo, bueno, y esto es soberanía alimentaria, quién se está enriqueciendo por esto, cómo es que un familiar del exgobernador pagó en un año por extraer, digamos, esta cantidad de litros de agua, es que estamos hablando que es, Sí. o sea, que es muchísimo más lo que saca Coca-Cola y pagaron 5 millones de pesos en un año, ¿sí? Para mantener cultivos o para mantener ganadería. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy clara de la CAR y pues de la junta directiva de la CAR, donde está, pues donde tiene voto, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, porque es que yo creo que el gobernador y el alcalde deberían decir, oigan, qué pena, nosotros tenemos que en este momento de racionamiento de agua revisar aquellas concesiones de agua para ver si hay que suspenderlas o para ver si hay que renegociarlas porque estamos en un momento de racionamiento y hay un decreto que lo permite, así Ujú. esto se haya negado públicamente. Sí. Pero hemos encontrado unas cosas, es que tenemos, por ejemplo, un caso que apenas ya pues tengamos los datos muy certeros, porque además pues esto es legalmente algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, pero por ejemplo hay unos latifundios de ganadería en Córdoba que te puedo decir que extraen 1.000 veces lo que extrae Coca-Cola y a precios irrisorios. No, pues imagínese. No, estaremos muy atentos a esa investigación porque sí nos gustaría tenerla acá en el canal, y saber exactamente quiénes son los responsables de esto. María del Mar, sé que específicamente en el tema de La Calera, pues la comunidad, los habitantes desde hace 2 años han denunciado la expansión urbana del Polígono 2, han dicho y han salido a las calles y demás,
pero, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con esas demostraciones de afuera de la gente? Pues digamos que yo creo que este es un caso de estudio muy importante para la ciudadanía porque aquí tenemos expertos ambientalistas que han hecho todo el trabajo, que han pagado estudios hidrológicos que incluso la CAR no ha pagado y no ha hecho, que nos han demostrado que, digamos, en este polígono hubo una construcción, ¿sí? Encima de un nacedero de agua que además es el hábitat del cangrejo sabanero, ¿sí? Pero entonces es muy extraño porque tú lo que ves de un año a otro es que las fuentes de agua desaparecen y aparecen, ¿sí? Entonces cuando la comunidad prueba que ahí están, entonces vuelven a aparecer y entonces dicen, no, es que esta agua, digamos, no es un nacedero, sino simplemente un rito que no tiene ningún impacto, pero pues entonces la comunidad y estos ambientalistas que realmente sí han puesto la camiseta han probado que ahí sí hay nacederos de agua. Pero porque te digo que este es un caso de estudio muy relevante, porque pasa lo que yo te decía al principio. Entonces, al lado, en este polígono, al lado de la construcción, ¿sí? O sea, encima de un nacedero donde tenemos una especie endémica, hicieron un edificio, ¿sí? Lo cual es absolutamente ilegal hacer. Y además hay un problema y es que cuando hay fuertes lluvias, pues se les inundan los apartamentos, porque es que literal lo hicieron encima de una acera. Y nosotros vemos el predio de al lado, es el predio del que al parecer presuntamente es de familiares del alcalde de La Calera, y tú ves cómo le metieron vacas. Entonces las vacas están secando los nacederos. ¿Y por qué te digo que este es un caso de estudio muy importante? Porque es que nuestra, pues, teoría que está casi probada es que lo que está pasando en toda la sabana de Bogotá es que la gente tiene un predio con nacederos y los saca para poder vendérselos a las constructoras, porque tú te imaginarás un predio, una hectárea al lado de la carretera, en La Calera, en Sopó, en Cajica, pues son supremamente valiosas. Esa fue mi perra. Pero definitivamente no podemos, digamos, o sea, entonces la gente para valorizar sus predios, nosotros creemos que lo que está haciendo es secar afluentes hídricos. ¿Y cuál es el problema? A mí hubo como una imagen, no siendo, digamos, experta en estos temas, que me ayudó a entender por qué esto era tan preocupante, porque es que piensan en estas fábricas de agua que son los páramos, el sistema Chingaza, como tu cuerpo y tus venas, ¿sí? Si tú empiezas pues a secar una arteria, pues al final lo que vas a hacer es dejar seco al corazón. Claro, Entonces totalmente. tú muchas veces puedes decir, ay, es que ese rito, no importa, mira eso, Claro. sí, son ritos pequeños, pero es que es la suma de todos estos ritos en las fábricas de agua, si me entiendes, del sistema Chingaza, digamos, lo que preocupa. Entonces, cuando veas un rito, no es solo un rito, si me entiendes, esto está interconectado y son este conjunto de afluentes que tenemos que cuidar. Entonces, ¿podemos seguir permitiendo este tipo de expansión urbana? Eh, hasta el momento ni la CAR ni el Ministerio de Vivienda se han pronunciado, o sea, no ha pasado nada después de todos estos derechos, después de derechos de petición, hablo de estas denuncias públicas y demás. Sí, pues digamos, nosotros tenemos una audiencia pública con el Viceministerio de Agua Ok. para hablar de estos temas en noviembre, ¿sí? Pero la CAR también hizo una reunión con la comunidad después de lo de Coca-Cola, pero pues lo que nos han dicho algunos habitantes, hay que decir que además los habitantes ya no quieren hablar después de la denuncia que nosotros hicimos, ¿sí? Y pues secretamente muchos nos han dicho que pues lo que han ido es a ofrecerle cosas a las comunidades, y también muchos ambientalistas me dicen, mira, es que sí, si tú eres un campesino, ¿sí? Y llegan y te dicen, ay, no, sabe que le voy a traer 2 computadores, entonces dice, ah, bueno, no, yo ya no pongo problema, ¿sí? Y también, digamos, hay mucha gente que quiere valorizar su tierra, entonces estar parada sobre fábricas de agua pues no es rentable, porque yo ya no puedo venderle mi predio a la constructora, ya no es un predio, digamos, que puede ser urbanizado, entonces pues no tiene tanto valor. Pues muy grave, muy grave. Vamos a estar muy atentos a ese encuentro que se tiene
pronto y a las respuestas que den, porque sí es un problema importante, como usted bien lo decía, no solamente que le compete a La Calera, sino a todo el área, ¿no? A Bogotá, que además estamos viviendo una crisis hídrica importantísima y como bien lo decía usted al principio, el tema de la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los hábitats que pone en peligro especies únicas que tenemos en nuestro país. Así que es una denuncia importante y que merece toda la atención. Por eso hoy la quisimos invitar. Muchísimas gracias por haber estado acá, María del Mar. Y bueno, pues vamos a seguir haciéndole seguimiento también a esta denuncia para saber cómo van con estos derechos de petición y demás, y sobre todo con esas responsabilidades que se tienen que asumir desde distintos sectores de nuestro país. Sí, digamos, nosotros tenemos, digamos, que exigirle al Ministerio de Medio Ambiente que cambie la tarifa de uso de agua. Tenemos que, digamos, ser veedores ciudadanos como lo hizo esta comunidad en el polígono 2, porque mira que en la Calera ahora hay como expansión en 11 polígonos y uno dice, pero ¿cómo es posible cuando el embalse San Rafael es el que nutre Bogotá, que ahora entonces vayamos a expandir toda la Calera sobre los afluentes de agua? Y yo creo que son los vecinos de La Calera los que nos tienen que estar diciendo y los que te tienen que, a los políticos, pero también a los periodistas, como, oigan, esto está pasando en mi barrio, esto está pasando en mi vereda, porque así es que vamos a cuidar los recursos hídricos del futuro de la ciudad. Es María del Mar Pizarro, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ti, María Camila, por la invitación. Que tengas un buen día. Gracias, lo mismo a toda la gente también que se conectó hasta el final de esta entrevista, que no saber qué opinan, si ustedes también tienen un familiar, amigo cercano o alguien que vive en La Calera y nos quieren dejar acá sus opiniones y lo que está pasando, la realidad de lo que está pasando allí, por favor, háganos saber. Ustedes saben que yo los leo y las leo. Mil y mil gracias. Nos vemos más adelante. Chao.